Millonario en shock, mendiga precioso mensaje que oculta a su hijo en el hospital brutal. Una noche oscura, el aire estaba cargado de tensión en las calles de la ciudad. La luna brillaba, pero no era suficiente para iluminar el rostro de Ricardo, el millonario que todos conocían por su arrogancia. Ahora, este hombre, con el guardarropa más costoso, se encontraba de rodillas en un callejón, suplicando por un mensaje que no llegaba. Sus ojos, normalmente llenos de desdén, estaban llenos de desesperación. «Por favor, ayúdenme», gritaba con una mezcla de rabia y miedo. Pero lo más inquietante era la sombra que lo seguía, una pequeña figura que parecía ser su hijo, oculto detrás de una caja de cartón, temblando de frío y miedo. Esa imagen dejaba a cualquiera sin aliento. La ruptura del corazón de un padre y el horror de una madre que no estaba allí para ayudarlo convertían en un espectáculo desgarrador. En el fondo, un grupo de curiosos observaba en silencio, sus murmullos llenando el aire, pero ninguno se atrevería a hacer una pregunta. ¿Qué le habrá pasado a este hombre?, se preguntaban, mientras sus corazones latían al compás del drama. El tiempo parecía detenerse cuando un misterioso desconocido, cubierto con una chaqueta raída, se acercó lentamente. Con una mirada cargada de secretos, se agachó junto a Ricardo y le susurró algo al oído. Las palabras eran tan sombrías que todos los presentes sintieron un escalofrío recorriendo sus espinas. ¿Qué mensaje era tan terrible que podía llevar a un millonario a mendigar en la calle? El silencio se volvió aplastante, cada uno de ellos, con el aliento contenido, esperaba la respuesta. Las luces parpadeantes de la ciudad ofrecían un contraste brutal a la desesperación que reinaba en ese pequeño espacio. La angustia era palpable, un hijo en el hospital, un hombre que había perdido todo y que ahora rogaba por una salvación que nadie parecía querer darle. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. ¿No me gustaría que te perdieras el contenido exclusivo que viene pronto? Y mientras estás allí, dale un buen clic al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El murmullo se tornó aún más intenso. ¿Qué pasaría si el mensaje traía consigo una verdad desgarradora? Los rostros de los curiosos reflejaban una mezcla de compasión y morbo, ansiosos por escuchar lo que el desconocido le decía a Ricardo. El tiempo seguía corriendo, y la respuesta seguía escondida en un laberinto de sombras. ¿Qué oscuros secretos revelaría esa conversación? La tensión se palpaba en el aire, pero el silencio se rompió cuando el desconocido se apartó un poco, permitiendo que la luna arrojara un tenue resplandor sobre sus rostros. Ricardo, debes elegir, dijo con voz grave. Aquel enigmático mensaje resonó en la mente de todos los presentes, como si el eco de esas palabras pudiera transformar la escena. La multitud, cada vez más intrigada, contuvo el aliento, esperando que la verdad saliera a la luz, desgarradora y brutal. ¿Qué elección?, preguntó Ricardo, su voz temblorosa se mezclaba con la angustia en su pecho. Su hijo, cubierto con un viejo abrigo, miraba con ojos asustados, sin entender la magnitud de la situación. El desconocido se inclinó más cerca y murmuró algo que hizo que los ojos de Ricardo se agrandaran. La sombra que llevaban sus labios entrecerrados hablaba de una traición, de un secreto que amenazaba con consumirlo todo. El hombre con la chaqueta raída se volvió hacia la multitud, su mirada recorría los rostros, buscando cómplices en la desesperación. No solo es un mensaje, es una opción que puede salvarlo, sentenció, llevando la conversación a un punto de no retorno. Las miradas curiosas se intercambiaron, todos preguntándose qué clase de poder residía en aquellas palabras. ¿Qué quieres decir con eso?, Ricardo insistió, su voz se volvió una mezcla de impotencia y furia. La multitud comenzó a murmurar, algunos se acercaron para escuchar mejor, mientras otros retrocedieron, sintiendo el peso de la tragedia en el aire. ¿Una opción? ¿Qué sería tan terrible que obligara a Ricardo a mendigar por una respuesta? Tu fortuna, o su vida, el extraño respondió, su voz apenas un susurro en medio del caos. Escalofríos recorrieron a los presentes, la complejidad de la oferta era un nudo en la garganta de todos. Mientras Ricardo procesaba esas palabras, se dio cuenta de que cada decisión tenía sus consecuencias y que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena.
La vida de su hijo pendía de un hilo, y su orgullo, su riqueza, sentados en la balanza. No había vuelta atrás. Cuanto estaba dispuesto a sacrificar por una salvación casi imposible, las luces de la ciudad brillaban con desdén, indiferentes a la lucha desgarradora que se desarrollaba en aquel oscuro callejón. Una mujer joven en la esquina, testigo de todo, se sintió abrumada por la emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas reflexionando sobre sus propias decisiones, preguntándose qué haría en lugar de Ricardo. Esa pregunta resonó en todos, un eco de la condición humana que conectaba a los extraños. «Quiero saber. Dímelo ya», gritó Ricardo, cuando la espera se convirtió en agonía. La multitud expectante rugía, ávida de confidencias, como si ellos también fueran parte de la decisión fatídica. El desconocido, con una calma inquietante, se levantó lentamente y dio un paso hacia atrás, dejando a los presentes al borde del abismo. «Ven esta noche al muelle», dijo finalmente, su voz ahora resonaba como un eco distante. «Allí tendrás tu respuesta». Con esas palabras, se alejó entre las sombras, dejando tras de sí una estela de preguntas y angustia. El corazón de Ricardo latía al compás de la incertidumbre. ¿Qué sucedería en el muelle? ¿Su fortuna lo salvaría o lo hundiría aún más? La multitud se dispersó lentamente, cada uno arrastrando sus propios dilemas, mientras él quedaba de pie, temblando de miedo y ansiedad. La noche continuaba su avance, pero en el corazón de Ricardo, una tormenta se gestaba. Las calles ya no eran su hogar y el destino de su hijo pendía de un hilo. Hacia donde lo llevaría la próxima decisión, la oscuridad se cernía, pero una cosa era clara, el enfrentamiento había comenzado y todo era cuestión de tiempo. ¿Se atrevería a confrontar su propio monstruo? La brisa marina atravesaba el muelle, trayendo consigo el aliento salado del mar. Ricardo miraba hacia la oscuridad, los ojos entrecerrados, esperando que el tiempo no lo traicionara. El murmullo de las olas lo acompañaba, como un recordatorio constante del inminente desastre y de la elección que se cernía sobre él. ¿Qué debo hacer?, se preguntó en voz baja, sintiendo que la culpa comenzaba a erguirse como una sombra tras de él. La imagen de su hijo, con esos ojos asustados, lo atormentaba. Era un niño lleno de sueños, ahora un prisionero de un destino impreciso, y todo por su codicia, por su obsesión por el éxito y la riqueza. Cuando se miró en la oscura superficie del agua, vio a un hombre consumido por el ego, atrapado en el laberinto de sus propias decisiones. El sonido de pasos resonó en la madera crujiente del muelle, y en la penumbra, apareció el hombre en chaqueta raída. Sus ojos desafiantes se posaron en Ricardo, y en ese momento, lo único que pudo hacer fue sentir como su corazón se aceleraba, como si estuviese a punto de estallar. «Llegaste», anunció el extraño sin acomplejarse. «¿Estás listo para enfrentarte a la verdad?» «¿Qué verdad?» La voz de Ricardo temblaba, pero en su pecho una chispa de determinación ardía. «Tú dijiste que aquí tendría mis respuestas». El desconocido se acercó, su expresión grave. «La vida de tu hijo tiene un precio. Y si decides salvarlo, tendrás que perder algo más que dinero». «¿Cómo puedo perder más?» La desesperación se apoderó de Ricardo, crujiente a cada palabra, como si un peso invisible lo aplastara. «¿Qué más hay que puedas requerir?» El hombre sonrió, atisbando lo que parecía un oscuro placer al jugar con la desesperación ajena. «Tu pasado. Todo lo que construiste. Las mentiras que tejiste. Las vidas que arruinaste en el camino. Todo lo que valoras quedará destruido». Las palabras golpeaban como un puño en el estómago de Ricardo. Cada imagen de su éxito, su enorme mansión, los lujosos automóviles, todo lo alcanzado a través de sacrificios y a veces, artimañas danzaba en su mente. Pero, ¿era eso lo que realmente deseaba? ¿Perder su nombre y sus logros por salvar la vida de su hijo? «No puedes darme otra opción», gritó, llorando de frustración y dolor, sintiendo que se estaba hundiendo en un mar de culpa. «No puedo perderlo todo, es lo que hay», respondió el desconocido, su voz firme como el océano. «La elección está en tus manos. Tu fortuna o su vida, decide antes que el sol salga». Ricardo se quedó en silencio, atrapado en ese abismo emocional, sin saber qué hacer. A su alrededor, los ecos de otros que habían tomado decisiones drásticas resonaban en su mente, recordándole la fragilidad de la vida, la dificultad de lo irreversible. De repente, lo que parecía un murmullo distante se convirtió en gritos aterradores. Al volver la vista, vio a 3 hombres aproximándose rápidamente, armados, sus rostros enmascarados por la oscuridad.
La tensión estalló en el aire cuando estalló un nuevo grito: «Ricardo, corre». Era su hijo. ¿Dónde estaba? El tiempo se congeló y el miedo se adueñó de su pecho. La vida que pensaba proteger se desmoronaba en un instante, y la elección que había de hacer ahora se tornaba mucho más compleja. Justo cuando iba a dar un paso hacia el desconocido y formular una pregunta desesperada, sintió la presión de un arma en su espalda. «Te dije que tenías que elegir, Ricardo», rugió el desconocido. «Es hora de que decidas de una vez por todas». Ahora la decisión era aún más urgente. ¿Está dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su vida, por salvar a su hijo? Cómo todo se complicaba en un instante. Y en medio de esa confrontación, la pregunta quedó en el aire: ¿realmente podría enfrentar sus peores miedos? Se sintió al borde de un abismo sin retorno. ¿Era esa la última oportunidad para cambiar su destino? La percepción de su futuro, oscurecida por la incertidumbre, se le antojaba un laberinto del que parecía imposible escapar. ¿Qué tan lejos llegarías por proteger a tu hijo de esa oscuridad que acechaba? El miedo se convirtió en un fogonazo de adrenalina cuando Ricardo se dio la vuelta, buscando a su hijo entre la oscuridad del muelle. No podía dejar que esos hombres lo atraparan, no podía permitir que la sombra de su propio pasado lo arruinara. La presión del arma en su espalda era como un grillete que lo mantenía inmóvil, pero la voz de su hijo gritándole «papá, por favor», rompió la parálisis que lo envolvía. «Suéltame», gritó, girándose bruscamente hacia el extraño, que mantenía su mirada fría e implacable. Su sonrisa se desvaneció, pero la determinación en sus ojos se mantuvo firme. «Si deseas salvar a tu hijo, el tiempo se está agotando», replicó el hombre, y sus palabras parecieron deslizarse en el aire como un veneno. «Debes decidir, tu fortuna o la vida de él». Ricardo tomó aire, sintiendo el sabor salado del mar mezclado con la amarga realidad que lo rodeaba. La desesperación lo golpeaba como un yunque, pero en su mente, la imagen de su hijo, sus risas, sus sueños, lo mantenía alerta. No era un hombre que aceptara la derrota, no cuando había tanto en juego. Los gritos cada vez más cercanos de su hijo resonaban en su mente. Ricardo dio un paso hacia el extraño, despojándose del miedo. «¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el precio exacto?» «Tus recuerdos, tus logros, tus conexiones», dijo el desconocido, con una calma que desafiaba la naturaleza misma de la escena. «Todo lo que eres quedará borrado. Tienes hasta la salida del sol para completar el intercambio». El eco de su advertencia se mezcló con la lluvia que comenzaba a caer, como si el cielo lamentara las decisiones que se avecinaban. Ricardo sintió que su corazón latía en su garganta. «Te estoy escuchando», dijo, su voz ahora más fuerte, como un hombre decidido. «¿Dónde está mi hijo? ¿Qué debo hacer para sacarlo de este lío?» «Solo hay un camino», respondió el extraño, acercándose peligrosamente. «Pero deberás hacerlo, y no habrá retorno. Nadie se acordará de ti. Nadie recordará tus crímenes, pero tampoco tus virtudes. Serás un fantasma en tu propia vida». «No». Ricardo protestó, pero el miedo amenazaba con devorarlo. Se sintió dividido, como una hoja arrastrada por el viento. Pero el amor por su hijo pesaba más. «Yo prefiero eso. Prefiero ser un nadie si él está a salvo». El desconocido asintió lentamente, como si hubiera anticipado su respuesta. «Hazlo entonces». «Tómalo». Y entonces, los hombres enmascarados aparecieron, rodeándolo, sus rostros ocultos pero sus intenciones claras. En su mirada había una mezcla de locura y determinación. Ricardo se dio cuenta de que su tiempo se había acabado. «Aléjate de mí», gritó, dando un paso hacia adelante, listos a luchar no solo por su hijo, sino por su propia existencia. Su corazón palpitaba con tanta fuerza que estaba seguro de que lo oirían. La oscuridad de la noche se sentía más pesada, como si todo el universo estuviera escuchando su declaración de guerra. Tenía que tomar control, buscar a su hijo en medio del caos, aunque eso significase dejar atrás todo lo que conocía. Con un grito ensordecedor, Ricardo se lanzó hacia el primer hombre que tenía frente a él, empujando su cuerpo con desesperación. La lucha era apenas un destello en la penumbra, una batalla de instintos contra la fatalidad. El sonido del metal chocar era como música aterradora. Entonces, en medio del estruendo, escuchó un llanto, el llanto de su hijo. Venía de atrás, más cerca de lo que pensaba. La perspectiva de hallarlo lo llenó de energía, pero también de terror.
Francisco, gritó, al tiempo que desafiaba a los hombres que lo rodeaban. Voy a salvarte. La escena se tornó caótica, y los hombres comenzaron a moverse rápidamente, tratando de agarrarlo. Ricardo sintió un impulso que no sabía de dónde venía. Sin dejar de atraer la atención hacia él, se lanzó hacia el lado opuesto. La voz de su hijo resonaba más fuerte, y la promesa de rescatarlo se transformó en un hecho de vida o muerte, pero cuando finalmente se giró en la dirección del llanto, lo que vio le heló la sangre, un hombre mayor. Sostenía a Francisco, su pequeño cuerpo tembloroso entre sus brazos. Una mirada de tristeza y urgencia en los ojos del extraño lo paralizó. No, gritó Ricardo, sintiendo que cada fibra de su ser se desgarraba. La elección se había vuelto más angustiosa que nunca. ¡Libéralo! ¡Suéltalo! Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que había algo más en juego, algo que había ignorado hasta ese momento. En su desesperación, no solo peleaba por su hijo, sino por su propia identidad y por los secretos oscuros que habían sido enterrados en su pasado. ¿Qué haría ahora? Las sombras se cernían sobre ellos, y la verdad acechaba en cada esquina. ¿Era realmente capaz de hacer lo que debía? Ricardo miró fijamente al rostro de su hijo, suplicando no por su vida, sino por una absolución que parecía fuera de alcance. El amanecer se acercaba rápidamente, y con él, las respuestas que podrían cambiarlo todo. ¿Conservaría su vida o decidiría enfrentar sus demonios? En el horizonte surgía la posibilidad de perderlo todo, pero también la oportunidad de reivindicarse. La pregunta flotaba en el aire como una tormenta inminente. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por amor? Ricardo sintió que el tiempo se detuvo. La imagen de su hijo temblando entre los brazos de aquel extraño se grabó profundamente en su mente, como una herida abierta. El llanto resonaba en sus oídos, cada gemido de Francisco era un grito desgarrador que lo empujaba hacia adelante, pero también lo anclaba a sus miedos. ¡Suéltalo! Deja a mi hijo, gritó, su voz llena de desesperación, mientras dándole un paso decidido hacia el hombre que lo sostenía. El desconocido, con una calma inquietante, lo observaba como si el sufrimiento de Ricardo fuera un espectáculo en un teatro oscuro. ¿Qué estás dispuesto a perder, Ricardo?, preguntó el hombre mayor, como si conociera su historia más que él mismo. Los recuerdos son lo único que realmente somos. Las palabras lo golpearon como un puño. ¿Sus logros, su historia era eso todo lo que tenía? Mientras los hombres enmascarados se movían hacia él, comenzó a comprender la trampa en la que había caído. Sabía que la sombra de su pasado estaba regresando a reclamarlo, pero no podía dejar que el horror lo consumiera. Tenía que actuar. Tómalo de mí, pero déjalo ir, replicó. La resolución llenaba su voz. Aún así, el miedo lo acechaba, aumentando su pulso. El hombre que sostenía a Francisco inclinó la cabeza, como si examinara su oferta. ¿A cambio de qué, Ricardo? Tú te disolverás en el olvido, y tu hijo seguirá como una sombra de lo que eras. Esa es la verdad. Te despojaré de tus logros, te quitaré tu vida y dejaré a tu hijo con un recuerdo borroso de ti. Es un precio que estás dispuesto a pagar. Las palabras resonaban en el aire, aunque el sonido del metal y los gritos de los hombres enmascarados se intensificaban. Ricardo cerró los ojos por un momento, el aliento le temblaba en el pecho. ¿Qué era realmente ser un padre? ¿Sería suficiente dejar un legado en la memoria de su hijo, o necesitaba estar presente para guiarlo? No puedo perderlo, gritó nuevamente, abriendo los ojos. No puedo dejar que pierda a su padre. Francisco, yo estoy aquí. El chico parecía escuchar su voz, un parpadeo de esperanza en sus ojos. A lo lejos, la visibilidad ya comenzaba a cambiar. La primera luz del amanecer se colaba a través de las nubes, como si el universo mismo estuviera tomando partido en aquel angustiante intercambio. El extraño sonrió, una sonrisa que helaba la sangre de Ricardo. El tiempo se acaba, Ricardo. Esa luz trae consigo un cambio, una elección. Ahora, di la verdad. Un nuevo terror se apoderó del pecho de Ricardo al entender lo que el hombre quería decir. No se trataba únicamente de sus recuerdos, él también había cargado el peso de mentiras y secretos que podía perder. No. No voy a permitir que lo hagas. Te enfrentaré, exclamó, decidido a no dejar que sus miedos definieran su futuro. Los hombres comenzaron a moverse, acercándose más, y el llanto de Francisco se intensificó, desgarrando su corazón.
La lucha física era inevitable, pero la verdadera pelea estaba en su alma. Se sentía dividido entre el amor que le tenía a su hijo y la traición que había arrastrado por años. Finalmente, la luz del día se alzó con fuerza, anunciando el comienzo de un nuevo ciclo, un nuevo capítulo que podría llevarlo a la redención o a la destrucción total. Ricardo respiró hondo, consciente de que en segundos, se enfrentaría no solo a sus enemigos, sino también a su propio reflejo. Francisco, gritó, mientras una última oleada de determinación lo envolvía. No me olvides. Te prometo que haré lo que sea necesario, pero antes de que pudiera avanzar, el ruido estrepitoso de pasos resonó en el muelle, y una presencia inesperada emergió de la bruma matutina. Un rostro conocido se hizo visible, trayendo consigo un torrente de confusión y dudas. Papá, la voz temblorosa del desconocido resonaba como un eco lejano y aterrador. La verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Quién era esa persona y cómo se conectaba con todo? Y en ese momento, Ricardo entendió que, el precio por salvar a su hijo podría no ser solo su propia memoria, sino la vida de aquellos que se interponían en su camino. Un silencio pesado se instaló en el aire frío de la mañana. El rostro conocido que había aparecido frente a Ricardo era el de Elena, su hermana. Aunque sus ojos reflejaban preocupación, la confusión también estaba escrita en sus rasgos. Ella había sido su apoyo en tiempos difíciles, pero esa misma conexión ahora traía un torrente de preguntas. ¿Qué haces aquí, Elena?, preguntó Ricardo, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. El hombre que sostenía a Francisco soltó una risa suave, casi burlona. ¿Qué crees, Ricardo? He jugado con tus cartas durante mucho tiempo, y tú nunca lo supiste. La familia siempre tiene un papel que jugar. La mención de la familia retumbó en el pecho de Ricardo. Recordó los secretos que había mantenido, los sacrificios que había hecho, y cómo, a pesar de todo, la vida no había sido un camino fácil. Elena dio un paso adelante, sus ojos llenos de desafío y temor. Ricardo. Escucha, hay cosas que no sabes, cosas que tienen que ver con Francisco. Esto no es un juego. Su voz se llenó de urgencia, un rayo de luz en la oscuridad que lo envolvía. Los hombres enmascarados se movieron de nuevo, como sombras amenazantes, creando una atmósfera aún más tensa. Ricardo sintió que el nudo en su pecho se apretaba, mezclando su amor por su hijo con la desesperación que lo envolvía. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó, su voz resonando en ese paisaje desgarrador. Solo hay una forma de salvar a tu hijo, dijo el extraño, mientras sus ojos destilaban frialdad. Di la verdad, Ricardo. Una verdad que te ha estado consumiendo. Libérate de ella y él podrá ser salvado. Elena se movió hacia él, intentando absorber su dolor. No lo hagas, hermano. No te entregues a sus demandas. Esto es un truco, necesitas pelear por él. Los gritos de Francisco retumbaban en sus oídos como un tambor que lo empujaba al borde, y la presencia amenazante de los hombres se hacía más palpable mientras el tiempo avanzaba. En su mente, las palabras del extraño resonaban: di la verdad. Suspirando, Ricardo miró a su hermana y sintió una mezcla de amor y culpa. Había mentido tantas veces, ocultado su verdadero yo bajo una coraza de éxitos y logros. ¿Qué pasa si la verdad destruye todo lo que he construido?, murmuró, sin saber si se refería a su vida, su carrera o incluso a su relación con Francisco. Tu hijo necesita a su padre, no a un fantasma de lo que fuiste. Elena respondió, su voz quebrándose mientras hablaba. En ese instante, Ricardo se dio cuenta de que no podía correr de su verdad ni de los monstruos que había dejado atrás. No podía dejar que su historia estuviera llena de mentiras. La verdad era su última esperanza. Francisco. Escúchame, gritó, sintiendo que el dolor desgarraba su alma. Te prometo que te protegeré. Lo haré correcto. Los hombres se prepararon, y en un movimiento rápido, uno de ellos la lanzó hacia el lado para acercarse, como una cobra dispuesta a atacar. Ricardo sintió una corriente de adrenalina recorrer su cuerpo, un impulso que lo llenó de energía. En ese instante claro y resolutivo, los recuerdos se entrelazaron con sus miedos y esperanzas. La verdad será dicha, pronunció, su voz resonando con fuerza, pero antes de que pudiera avanzar, un nuevo grito cortó el aire, un grito que reverberó a través del muelle como un eco aterrador. Ricardo miró hacia su hijo, y en ese momento se dio cuenta de que el verdadero precio estaba aún por revelarse. ¿Qué otra verdad se escondía detrás de los oscuros secretos de su familia y qué peligros aún acechaban en la sombra?
La batalla por la vida de su hijo apenas comenzaba, y la oscuridad podría ser más profunda de lo que había imaginado. El grito de Francisco se elevó, un lamento desgarrador que resonó en el muelle, haciéndolo eco en el alma de Ricardo. El mundo se detuvo por un instante que pareció eterno, mientras la adrenalina lo abrumaba y su corazón latía rápido. A su alrededor, el aire se tornó irrespirable, lleno de tensión y miedo, y las sombras de los hombres enmascarados se acercaron con pasos firmes. «Silencio», ordenó uno de ellos, con una voz que cortó la desesperación como un cuchillo afilado. Ricardo sintió que sus rodillas flaqueaban, pero la mirada de Elena lo ancló. Estaba allí, sujetando sus miedos mientras su pecho subía y bajaba en un ritmo acelerado. «No te rindas, hermano». Ricardo sintió el peso de la verdad aplastarlo. La verdad que había escondido como un secreto oscuro, algo que podía arrastrar a su familia al abismo. «Dime qué es lo que quieres», gritó, su voz resonando con una mezcla de desafío y súplica. La mirada de aquel extraño era penetrante, como si pudiera desnudarse con solo mirarlo. «Solo necesito tus palabras. Dila, y quizás tu hijo tenga una oportunidad», susurró el extraño, acercándose. Su rostro estaba oculto tras una máscara, pero sus ojos destilaban un frío que encendía el pánico en Ricardo. Bajo el rugido de los pensamientos que jugaban en su mente, imágenes de su pasado afloraron. Los secretos oscuros que había tratado de enterrar, las decisiones equivocadas que lo habían llevado hasta aquí. La verdad no era solo una liberación, sino también una condena. Elena susurró con la voz entrecortada. «Si digo lo que tengo que decir, podríamos perderlo todo». «Ricardo, tu hijo es lo más importante», ella le respondió. «No dejes que el miedo controle tu verdad. Tienes que pelear por él». Los gritos de Francisco se intensificaron, una mezcla de angustia y desesperación que atravesaba la mente de Ricardo como un torrente. Tenía que actuar. En un movimiento desesperado, dio un paso hacia el extraño, el rostro decidido. «Está bien, lo haré. Lo diré todo». Pero el extraño sonrió de una manera inquietante, como si hubiera estado esperando esta rendición. «No te preocupes, amigo. Siempre hay un precio que pagar. La verdad es una senda singular, y te mostraré cómo avanzar». En ese momento, un ruido sordo interrumpió la escena. Una camioneta apareció, y sus puertas se abrieron de par en par. 4 hombres más, todos enmascarados, salieron con rapidez, rodeando a la familia. El pánico se apoderó de Ricardo al darse cuenta de que el peligro se multiplicaba, como si estuvieran atrapados en un juego donde las reglas eran crueles y él no tenía cartas. «No», gritó, en una reacción instintiva. «Déjenlos en paz». «Esto no es negociable», dijo el extraño, mientras un destello metálico brilló al lado de su pierna. Ricardo sintió que el frío de la traición lo invadía nuevamente. Estaba perdiendo el control, y solo el pensamiento de su hijo sostenía su voluntad. «¿Qué más tienes escondido?», preguntó el extraño, acercándose. «¿Por qué no creo todo lo que has dicho?». Un grito agudo retumbó nuevamente, esta vez de un teléfono que el extraño sacó de su bolsillo. La mirada de Ricardo se encontró con la suya, armada con amenaza y con la promesa de respuestas dolorosas. Con un gesto, le hizo seña a Elena para que se mantuviera cerca, pero sabía que las revelaciones que estaban por venir podrían sacudir los cimientos de su mundo. Mientras los hombres amenazantes se preparaban, Ricardo comprendió que el tiempo se estaba agotando. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y si no se preparaban, todo lo que amaba podría desvanecerse como una sombra en la oscuridad. «No puedo perder a Francisco», gritó, su voz desgarrándose con el peso del horror. Pero cuando el extraño comenzó a hablar, lo que siguió hizo que su corazón se paralizara. «La verdad es más oscura de lo que imaginas, Ricardo, y todo comenzó el día en que decidiste ocultar un secreto que podría destruirlo todo». «¿Listo para escuchar?». La noche apenas comenzaba, y los ecos de su pasado se desatarían. Con un poder que cambiaría todo lo que sabía. El murmullo de la noche se volvió un eco vacío, y la tensión se palpaba como un manto oscuro. Ricardo sintió como su respiración se aceleraba, un tamborileo frenético en su pecho. Las palabras del extraño lo golpeaban como un martillo, y el terror se anidaba en su estómago. Secreto oscuro, repetía su mente, como un mantra, incapaz de escapar de la prisión en la que se había encerrado a sí mismo. El extraño, con su mirada feraz, se acercó un paso más. A pesar de las sombras que cubrían su rostro, parecía disfrutar del miedo que emanaba de Ricardo.
Es simple, amigo. Solo debes recordar. Recordar el día que decidiste mentir, el día que pensaste que la verdad nunca saldría a la luz. Cállate, gritó Ricardo, sintiendo que el fuego de su desesperación lo empujaba hacia un abismo. La imagen de su hijo lo mantenía en pie, pero la encrucijada era voraz, brotando de cada rincón de su mente. Las sombras que lo rodeaban se agitaron al escuchar el bramido de su voz, y los hombres enmascarados parecían más feroces, más ansiosos. Lo que ocultaste está más vivo que nunca, y ahora lo estás arriesgando todo, dijo el extraño, un sonrisita irónica dibujándose bajo su máscara. Tú sabes lo que debes hacer. Solo necesitas aceptar lo inevitable. ¡Qué inevitable!, murmuró Ricardo, sus manos temblando al borde del colapso. No puedo simplemente olvidar lo que hice. Eso no es lo que se requiere de ti en este instante, replicó el extraño, mientras levantaba el teléfono con una mano. La pantalla brilló, iluminando un rostro familiar que hizo que el corazón de Ricardo se detuviera. Era Francisco, asustado, con los ojos buscando a su padre a través de la pantalla. No, gritó, el miedo transformándose en furia. No lo toquen. ¿Por qué crees que estoy aquí, Ricardo?, dijo el extraño, disfrutando del momento. Solo necesitas abrir tu boca. Una frase y todo cambiará. Tu hijo podría regresar o perderse para siempre. Elena se movió, su rostro pálido reflejando su angustia. Ricardo, no lo hagas, suplicó. No dejes que te manipulen. Enfréntalo, pero no a costa de nuestra familia. Las palabras de Elena eran un ancla, pero la desesperación se retorcía en su pecho como un dolor agudo. Tienes que luchar, Ricardo. No puedes dejarlos ganar. Con cada segundo que pasaba, el terror se transformaba en rabia. El extraño parecía alimentarse de su confusión, sintiendo cómo lo controlaba. Ricardo cerró los ojos, buscando claridad en medio del caos, tratando de recordar cada decisión que lo había llevado aquí. La vida que había llevado, los errores, las elecciones que lo habían llevado a construir muros y mentiras para proteger a su familia. Todo tiene un precio, Ricardo. Tu hijo el mensaje que resuena. Así que, ¿estás listo para salvarlo? El tono del extraño se tornó aún más siniestro, como un depredador en acecho. Lo haré. Haré lo que quieras, gritó Ricardo, su voz quebrándose en medio de la sombra. Sin embargo, se dio cuenta de que pronunciaba esas palabras con la misma desesperación de un niño atrapado en un juego sin final. ¿Listo para escuchar la verdad, entonces? El extraño hizo un gesto a los hombres detrás de él que, como una tormenta, dieron un paso hacia adelante, aumentando la presión. El pasado ríe y se burla de ti, ¿no es emocionante? El silencio se volvió ensordecedor. En el fondo, Francisco seguía llamándolo, su voz entrecortada por el miedo. Papá, por favor. Las sombras se acercaron más, y la realidad se desvanecía como un eco lejano. Ricardo se encontraba en una encrucijada donde la lealtad, la verdad y el amor se entrelazaban con el peligro. ¿Podría realmente revelar lo que había estado guardando, arriesgando todo por el niño que amaba? Solo una palabra, murmuró el extraño, sus ojos brillando en la penumbra. El tiempo se detuvo, la decisión pesando como el acero. En ese instante, Ricardo sintió que el abismo se abría, listo para tragarse la última chispa de esperanza. ¿Y si la verdad me consume a mí también?, se preguntó, consciente de que la respuesta podría ser la más dolorosa de todas, pero el anhelo por salvar a su hijo iluminaba una decisión que se acercaba. La verdad sería liberadora pero también devastadora. Enfrentar sus demonios se volvía inevitable, y su destino pendía de un hilo. Solo habría un camino. Dime qué quieres saber, exclamó, y en el eco de su voz resonó la promesa de un final explosivo. Pero, ¿qué revelaciones lo aguardarían y cómo afectarían a su familia en el proceso? La noche apenas comenzaba, y el misterioso pasado estaba por desatarse. Ricardo sintió que el aire se volvía espeso, como si cada respiración le costara un esfuerzo titánico. La voz del extraño, suave pero llena de veneno, se filtraba en su mente. Una palabra, Ricardo. Una palabra y la salvación será tuya o la perdición. El corazón de Ricardo latía con una furia ciega mientras el rostro de su hijo aparecía en la pantalla, ese pequeño que siempre lo miraba con admiración. No lo haré, musitó, casi para sí mismo, sintiendo una rabia primigenia brotar desde lo más profundo de su ser.
¿No lo harás? Entonces observa lo que sucede. El extraño deslizó el dedo sobre la pantalla, y de inmediato el rostro de Francisco se transformó. Ahora, era una imagen tambaleante, en un ambiente oscuro y opresivo. La angustia en los ojos del niño era real, palpable. «Papá, ayúdame», clamó Francisco, su voz desgarradora reverberando en la noche. «Suéltalo», gritó Ricardo, casi al borde de la locura. Las palmas de sus manos estaban sudorosas, el miedo y la impotencia lo consumían. Esa expresión en la pantalla era un cuchillo afilado, cortando su determinación. «¿Es eso lo que quieres?», insistió el extraño, mientras su sonrisa se ensanchaba. «Todo depende de ti. Dímelo». Dilo. La tormenta de pensamientos se desató en la mente de Ricardo. Recordó su pasado, la decisión fatídica que lo había llevado a este callejón sin salida. Había optado por la mentira, por mantener una apariencia, y ahora, esa decisión le costaba su mundo. Elena, a su lado, lo miraba con una mezcla de desesperación y amor. «Ricardo, no te dejes atrapar. Recuerda. Lo que más importa es la verdad. Por él». La energía del lugar cambió, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Ricardo se movió un paso hacia el extraño, su mente ardiendo con una tenacidad renovada. «No me amenaces con mi propio hijo. No te daré el poder de decidir por mí». La risa del extraño resonó a su alrededor, llevando un eco ominoso que reverberaba en cada rincón. «¿Te crees más fuerte que tus propios secretos? Puedo enfrentarme a mi pasado. Pero no haré lo que pides», sentenció Ricardo, su voz templada por una nueva determinación. Mientras pronunciaba cada palabra, sintió que, de alguna manera, comenzaba a romper las cadenas que lo mantenían cautivo. El extraño frunció el ceño, su expresión transformándose. «No sabes lo que arriesgas. Hay cosas que han estado ocultas por mucho tiempo. Tu hijo no es el único que podría perderse». «¿Qué quieres decir?». Ricardo sentía un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza era palpable, la sombra de un peligro más grande que él, más grande que todo lo que había temido. «En todo este juego, hay fuerzas que están más allá de ti y de tu familia. La verdad puede que no sea lo que esperas, Ricardo», contestó el extraño, sacando un segundo teléfono y presionando un botón. La pantalla iluminó otro rostro, uno más conocido, el de un viejo amigo, Samuel, quien había sido el primero en enterarse de sus secretos y mentiras. El terror se apoderó de Ricardo. «Samuel». «Ricardo, por favor». «Ellos están». «No sé cuánto tiempo tengo». La angustia en la voz de Samuel era un grito desgarrador. En ese momento, la realidad se hizo más clara que nunca. No solo su hijo estaba en peligro, la verdad era un campo de minas que podría explotar en cualquier momento, llevándose consigo no solo a Francisco, sino también a todas las personas que amaba. «Eres un monstruo», gritó Ricardo, su furia convirtiéndose en energía pura. La determinación ardía en sus venas, así como el deseo de proteger a su familia. «Quizá, pero tú eres el que tiene las palabras que pueden liberar o condenar. Escoge». El extraño lanzó la pregunta en el aire con morbosa curiosidad. Ricardo se sentía acorralado, atado por las decisiones del pasado y las amenazas del presente. La lucha interna era feroz, semejante a un volcán a punto de erupcionar. Ella lo miraba expectante, y en sus ojos había una mezcla de fe y temor. Ricardo sabía que la verdad lo liberaría, ¿pero a qué costo? En un giro inesperado, la pantalla mostró un nuevo mensaje, uno que desató un torrente de emociones en él, la evidencia del secreto que había intentado enterrar. «¿Estás listo para esto, Ricardo?», preguntó el extraño, su voz un murmullo oscuro atravesando la niebla de la incertidumbre. «Sí», respondió Ricardo, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. «Dímelo». «Estoy listo para el dolor, pero esto termina aquí». La sonrisa del extraño se expandió como una chalista para descender. ¿Sería esta la decisión que lo llevaría a la salvación, o quedaría atrapado en un laberinto del que nunca podría escapar? Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Ricardo estaba a punto de descubrir que la verdad más dolorosa era solo un precursor de un escándalo aún mayor que tenía el potencial de destruir todo lo que alguna vez había considerado seguro. Y cuando la revelación llegara, el retumbar del destino resonaría para todos. Ricardo sintió que el tiempo se desvanecía a su alrededor. La intensidad en el aire lo envolvía como una marea imparable. La voz del extraño, llena de malicia,
Resonaba en su mente, ¿estás listo para esto, Ricardo? En ese momento, una verdad abrumadora se apoderó de su ser. No solo era su hijo lo que estaba en juego, sino su propia redención, la posibilidad de romper las cadenas que lo ataban al pasado. Sí, lo haré, gritó, su voz vibrante con la determinación que había estado buscando. Aquí estoy. Estoy listo para enfrentar mis demonios. Su corazón latía contra el pecho como un tambor, cada pulsación resonando con el amor que sentía por Francisco, por la oportunidad de salvarlo a toda costa. El extraño observó, su expresión filtrando una mezcla de satisfacción y tristeza. Las palabras tienen poder, Ricardo. La verdad puede liberarte o destruirte. Así que, ¿qué entonces decides? Ricardo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, miró a su hermana. No podemos dejar que esto termine así, Elena. Yo he vivido en las sombras demasiado tiempo. Mis mentiras, mis secretos, han hecho estragos en nuestra familia. Todo esto, por mantener una fachada, dio un paso al frente. No puedo perder a Francisco por un camino que elegí erróneamente. Lo diré todo. El pánico se iluminó en los ojos de Elena mientras se acercaba a él. Ricardo, no estás solo. Estamos juntos en esto. Pero la respuesta no era tan simple. A medida que Ricardo comenzaba a hablar, sus palabras se sentían como un torrente incontrolable. Yo escondí cosas de ustedes. Secretos oscuros sobre sus negocios, sobre las decisiones que tomé por desear más de lo que era capaz de manejar. Sentía un nudo en la garganta, pero seguía. He traído vergüenza a nuestra familia por mis ambiciones. Pensé que si mantenía todo en secreto, podría protegerlos, pero solo los puse en peligro, especialmente a Francisco. A medida que hablaba, los hombres enmascarados retrocedían ligeramente, la avidez que antes dominaba su mirada se desvanecía, como si la verdad de Ricardo tuviera un poder inusual. Esto acaba ahora, continuó Ricardo, su voz más fuerte, su mirada fija en el rostro de su hijo en la pantalla. A partir de ahora, no más mentiras. No más secretos. Lo daré todo, incluso mis propios logros, para protegerlo. En sus ojos había una resolución que antes no había mostrado nunca. El extraño bajó la mirada, aparentemente sorprendido. Interesante, así que decidiste compartir el peso de la carga. Pero recuerda, las palabras tienen un precio. Las luces del amanecer comenzaron a rielar en el horizonte. Ricardo sentía que la libertad se acercaba, una brisa fresca en su piel. No me importa. Solo quiero que esté bien. Francisco, papá está aquí. Todo va a estar bien, gritó, su voz resonando con el amor que llenaba cada rincón de su ser. La figura que sostenía a su hijo titubeó. Las sombras de los hombres desenmascarados comenzaron a disiparse mientras el extraño procesaba las palabras de Ricardo. La atmósfera cambiaba, como si la verdadera esencia del amor pudiera romper las cadenas de la oscuridad. Tú eliges un camino difícil, dijo el extraño, con una sonrisa sombría. Pero también el más noble. Una atmósfera de tensión se despejó lentamente. Francisco, que había estado perdido entre las sombras, ahora estaba en el reflejo del amor de su padre. Papá, clamó él, y fue como si el tiempo volviera a sanar, una chispa de esperanza reinando entre sus gritos. Voy a luchar por ti, hijo, ordenó Ricardo, sintiendo que el peso de su vida comenzaba a levantarse. El extraño observó durante un tiempo, luego asintió. Está bien, parece que tu verdad ha vencido a tus demonios. Tu hijo no solo es un recuerdo, sino el futuro. El viento sopló, y a su alrededor, las sombras que antes parecían tan densas comenzaron a desvanecerse, como un mal sueño. Ricardo no solo había salvado a su hijo, sino que también se había liberado de las mentiras de su pasado. Un grito aturdido resonó en el aire, los hombres enmascarados se retiraron, incapaces de sostener la noche más tiempo. Francisco corrió hacia su padre, quien lo abrazó con fuerza, sintiendo como las lágrimas caían por su rostro. No te dejaré ir, nunca más, prometió. Elena, observando la conmovedora escena, sintió una oleada de alivio. Has hecho lo correcto, hermano. Ahora podemos enfrentar lo que sea que venga juntos. El murmullo del mar se volvió un canto de esperanza mientras los primeros rayos del sol iluminaban el muelle. La realidad se recogía en sus corazones, llenando sus músculos con el renacer de nuevas posibilidades. Ricardo comprendió que, aunque su fortuna había desaparecido,
Había recuperado lo que verdaderamente importaba. Vamos, regresemos a casa, declaró, sosteniendo a su hijo firmemente. Juntos. Mientras caminaban hacia la luz del nuevo día, un eco de libertad resonó en ellos. Habían enfrentado al monstruo que habita en los secretos y sorpresas ocultas, lo más importante, habían escogido el amor en un mundo donde todo parecía desmoronarse, habían encontrado la luz. Si estás emocionado por más historias intensas, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias lleguen a más personas. Y no olvides comentar tu opinión sobre este final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Es el momento de mostrar tu apoyo.